Declaraciones sinceras de Burak Özçivit, la estrella de Establishment Osman. Puedo interpretar el personaje de Osman incluso después de 20 años. Burak Özçivit, el actor principal de la serie de At Kuruluş Osman, concedió una entrevista exclusiva a GQ Turquía. Burak Özçivit, ganador del premio al icono especial del 10º aniversario de la revista, dijo sobre el personaje Osman que interpretó: Osman es un personaje tan histórico que sus hechos son obvios, y una frase que pronuncia corresponde a 6 siglos. ¿Qué tipo de creencia es este? No han pasado 6 años, sino 20. Es un personaje con el que puedo seguir, afirmó. ¿Cómo es posible ser el centro de atención, y aún así lograr mantener tu vida detrás de puertas? Creo que tiene que haber misterio, no solo para el actor, sino para cada ser humano. Porque no se puede vivir todo abiertamente. No siempre puedes llevar algo adelante. En la vida todo es equilibrio. Por eso tus emociones son más altas en algunas cosas, las experimentas en primer plano. A veces te vuelves más retraído. Este es en realidad el fluir de la vida. Creo que el misterio es, por supuesto, necesario, pero su dosis es importante. La gente persigue cosas que les interesan. Por eso es necesario codificar bien el elemento curioso. Debido a mi trabajo 6 días a la semana, y estoy frente a la pantalla 4,5 horas a la semana. Por eso, como estoy en primer plano y no puedo moverme libremente cuando salgo, lo que llamas detrás de esas puertas cerradas es en realidad un poco de familia, tienes seres queridos, tienes pasatiempos. Los abres al exterior de vez en cuando, no los abres de vez en cuando, no los necesitas de todos modos. En realidad, creo que esta es la parte que ocurre a puerta cerrada. ¿Qué significa para ti la pasión? ¿Qué te apasiona? La pasión es imprescindible, puedo decir que es mi mayor motivación. De hecho, cuando la continuación de lo que mis sueños se hacen realidad se convierte en una pasión para mí, puedo decir que esto me hace existir. Se convierte en mi mayor motivación para continuar. ¿Qué me apasiona? Por ejemplo, me apasiona mi trabajo. Puedo decir que esta es una de mis líneas de vida, la amo mucho. Por ejemplo, recientemente comencé a pintar de nuevo, que es una de mis pasiones. Está la fluidez que conlleva, la forma en que la pintura te lleva a algún lugar, ese sentimiento literalmente se convierte en pasión. No querrás dejarlo después de eso. Por ejemplo, te ves en algo que te hace tan feliz que confrontas tus emociones. Entonces no quieres dejarlo, se convierte en pasión para ti. Se requiere tiempo para conocer el personaje. ¿Cuál de los personajes que has interpretado hasta ahora ha tenido un vínculo más fuerte contigo y por qué? Creo que Osman tiene un lugar especial en mi corazón, especialmente durante el último periodo, porque puedes pensar en el personaje que interpretas como en ti mismo. ¿Te conocías mejor cuando tenías 10 años o te conoces mejor ahora? En realidad, el tiempo es el jefe de este negocio. Porque conocerte mejor a ti mismo, conocerte mejor. Necesitas tiempo para esto. También para conocer al personaje. Por ejemplo, usted interpreta a Osman Gazi. Hay personajes con los que llevo 2, 3 años, pero si dices Osman Gazi, llevo 6 años con este personaje. Estoy tratando de conocerlo, qué le gusta y qué no, ante qué reaccionará, qué hará y, mientras vivo con él, empiezo a parecerme a él y a pensar como él. ¿Qué hace por aquí? En lugar de pensar en ideas al respecto, ya lo estás experimentando, viene de ti mismo. Por eso el tiempo es muy importante para conocer al personaje. También está la clásica pregunta, ¿cuántos años llevas interpretando a un personaje? ¿Todavía estás aburrido de este personaje? Estos personajes son tales que, tal vez los que interpreté antes eran personajes que intentaban de alguna manera aferrarse a la vida, en la sociedad, o que intentaban existir en sus propios pequeños mundos, todos tienen sus propios marcos diferentes. Hay otros pros y contras, pero un personaje histórico así es diferente. Lo que hizo es obvio y una frase que pronunció corresponde a 6 siglos. ¿Qué clase de creencia es esta? Este personaje que interpreto ha demostrado su eficacia ante todos. Es un personaje con el que puedo seguir aunque hayan pasado no 6 años sino 20. ¿Cuáles son los proyectos en curso y futuros? ¿Hay algún proyecto sorpresa? Establecimiento Osman continúa. Mis proyectos en el extranjero continúan. Hay anuncios. Aparte de eso, también hago tiempo para mí. Francamente, no tengo mucho tiempo para hacer nada más. No hay nada que pueda decir como proyecto sorpresa.
En cuanto a la lista de cosas por hacer, por ejemplo, quiero ir a la montaña, quiero ver nieve, hace mucho que no puedo hacer esto. Espero que lo hagamos, queremos esto como familia. Queremos viajar al extranjero en familia. Estudié en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Mármara. Por eso tengo que volver a dedicar un lugar importante a la pintura en mi lista de tareas pendientes. Pasar tiempo con mis coches es uno de mis mayores pasatiempos. Recientemente, el ciclismo se ha vuelto muy importante para mí. Esta es una de las cosas que recomendaría. Empezamos a andar en bicicleta en familia, incluido Karan. La sensación de ir juntos a algún lugar es algo maravilloso. ¿Qué emoción significa qué para ti? Las emociones que son más importantes para mí son las emociones que me definen. Puedo decir conciencia, empatía, compasión. Entonces, si dices que los sentimientos más internos y más profundos son los que más me dominan, estos pasan a primer plano. Por eso trato de basar mi vida en estos. Es muy importante para mí. Por supuesto, de vez en cuando, estas cosas me cansan, me desgastan y pueden ser vistas como una pérdida por la sociedad en general, pero creo que a la larga serán beneficiosas. ¿Eres un solucionador de problemas? Por ejemplo, ¿qué haces cuando hay un problema? Definitivamente soy un solucionador de problemas. Cuando tengo un problema trato de estar tranquilo, trato de no tomar decisiones impulsivas, y no actúo en una dirección para resolver el problema. Pienso en 2 o 3 versiones y actúo orientado a la solución. Definitivamente no me gusta quedarme donde está el problema. Soy alguien a quien le gusta estar tranquilo y feliz. Ese momento fue uno de los momentos en los que la vida se detiene. Dicen, los hombres se dan cuenta de que son padres cuando tienen al bebé en brazos. ¿Cómo fue ese momento? Puedo decir que es uno de esos momentos en los que la vida se detiene. Fui testigo del proceso de nacimiento, es una sensación increíble ver ese milagro con tus propios ojos. Fue un hermoso momento de rendición. Incluso puedes sentir la sangre fluyendo por tus venas. Puedo decir que el tiempo se detiene así. Cuando nace tu hijo y lo sostienes en tus brazos por primera vez, simplemente estás definiendo estos sentimientos como si nunca antes hubieras olido tal olor o sentido tanta suavidad. Después de esa entrega, estos sentimientos te acompañan poco a poco. Es una experiencia increíble, es algo que no se puede explicar. ¿Tiene algún sueño para sus hijos? Quiero que sea una buena persona y se comunique bien con la gente, me esfuerzo por lograrlo. No necesito limitaciones a la hora de ser un modelo a seguir. Creo que tu hijo lee mensajes no verbales y te observa muy bien, reflejándote. Por eso creo que lo más importante es que estés ahí para él, que seas digno de confianza y que lo hagas sentir amado. Redes sociales, nuestra propia pantalla de televisión. ¿Pasas mucho tiempo en las redes sociales? Lo miro entre escenas para distraerme. Es imprescindible para mí porque se ha convertido en parte de nuestro negocio. Podemos decir que era como nuestra propia pantalla de televisión. Se ha convertido en una pantalla especial que la gente moldea según sus deseos personales y de seguimiento. Definitivamente fue bueno en términos de libertad. A mí también me viene bien, gracias a las redes sociales puedo acceder a algunas cosas mucho más fácil y rápido.